Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación sobre hipnosis clínica gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos el punto de el riesgo y la vulnerabilidad. Desde el punto de vista conceptual y en consonancia con este planteamiento de la psicopatología, existe un creciente consenso respecto a que mientras el concepto de riesgo se refiere a un amplio conjunto de factores ambientales que están relacionados con el aumento de la probabilidad de que se exprese un trastorno, la vulnerabilidad se refiere a las características endógenas del individuo, que actúan como mecanismos causales en la aparición del trastorno. El concepto de riesgo alude a variables ambientales que están empíricamente relacionadas con la alta probabilidad de experimentar un trastorno. Por ejemplo, la pobreza o el estrés derivado de un ambiente familiar conflictivo. Por ello, el riesgo sirve para predecir la probabilidad de un trastorno, pero no informa necesariamente de su naturaleza específica, ni de los mecanismos que tienen lugar en la aparición del trastorno. El riesgo se refiere a las variables correlacionales o descriptivas de un trastorno y no a las variables causales per se. Los mecanismos de vulnerabilidad, en cambio, típicamente incluyen características que residen dentro del individuo y que pueden tener una base tanto genética, incluyendo tanto procesos neurobiológicos como dimensiones del temperamento, o biológica, determinada por las alteraciones tempranas o daño en el sistema nervioso central. Aunque las variables externas del ambiente sean importantes, como se ha dicho, para experimentar la expresión externa y modular la evolución fenomenológica de un trastorno, el locus de los mecanismos de vulnerabilidad es interno. Los investigadores generalmente han considerado la vulnerabilidad como un rasgo permanente. La vulnerabilidad, como rasgo, contrasta con la naturaleza de estado que tienen los trastornos psicológicos, es decir, con su naturaleza episódica. Supuestamente, los estados de perturbación aparecen y remiten como ciclos episódicos, mientras que los rasgos que producen la vulnerabilidad para el estado patológico se mantienen constantes. Aunque los teóricos de la vulnerabilidad, siguiendo la perspectiva genética o biológica, creen que existe escasa probabilidad de modificar sus características. Los enfoques psicológicos contemplan la posibilidad de que pueda haber un aprendizaje disfuncional en la génesis de la vulnerabilidad, de modo que muchas y nuevas experiencias de aprendizaje podrían influir en un determinado factor de vulnerabilidad y hacer fluctuar no solo sus niveles funcionales, sino también la vulnerabilidad misma. Desde la perspectiva psicológica y también desde la hipnosis clínica, la vulnerabilidad
puede disminuir como determinadas experiencias correctoras, o por el contrario, puede aumentar en algunos casos. Esta última posibilidad ocurriría cuando la persona se expone a experiencias aversivas y a sucesos estresantes que potencian los factores que contribuyen a la vulnerabilidad. Por ejemplo, si se ha sugerido que la experiencia de episodios de un trastorno puede aumentar la vulnerabilidad para futuras reactivaciones, se cree que cada episodio de un trastorno afectivo puede dejar una huella neurobiológica residual que conduce al desarrollo de mecanismos mediante los cuales un estresor mínimo se convierte en suficiente para activar los mecanismos que conducen al trastorno. Así, dicho proceso contribuiría a aumentar la vulnerabilidad. Aunque el concepto de estabilidad claramente sugiere resistencia al cambio, no presupone que el cambio sea imposible, sino que, en determinadas circunstancias, podría sobrevenir cambios positivos. En realidad, las terapias psicológicas y farmacológicas implícitamente se basan en esta premisa, presuponiendo que en ausencia de intervención o de otras experiencias vitales significativas, pocos cambios serían expresables y esperables en las variables psicológicas estables. En consonancia con su carácter endógeno y su estabilidad, con independencia de que las formas externas de la psicopatología, la vulnerabilidad no es fácilmente observable, por lo que se considera un proceso latente, solo apreciable mediante determinados marcadores, empíricamente descubiertos por la investigación. Se cree, además, que en los trastornos crónicos y en los de comienzo de edades tempranas podría haber componentes genéticos más fuertes en la vulnerabilidad, comparativamente con los trastornos agudos y de comienzo tardío. Resumiendo, se supone que los procesos de la vulnerabilidad A. Están presentes en personas asintomáticas o con leves signos externos de un trastorno. B. Guardan relación causal con la aparición de los síntomas. Y C. Son, a veces, difícilmente observables y medibles. Por todo ello, la investigación sobre los marcadores de la vulnerabilidad equivale a la búsqueda de predictores en ausencia de los síntomas de un trastorno. En síntesis, los factores de riesgo frente a los factores de compensación confortan la dimensión ambiental, mientras que los mecanismos de vulnerabilidad, en contraposición a los de protección, configuran la dimensión endógena. Los síntomas pueden ser ordenados en 7 dimensiones o características continuas, cuyos extremos de exceso o defecto serían los siguientes. Visión hostil y paranoide del mundo. Emociones intensas, inestables e inapropiadas frente a la afectividad restringida y aplanada. Impulsividad frente a rigidez. Relaciones interpersonales muy íntimas frente a relaciones distantes y evitativas. Sentido negativo de uno mismo o falta del sentido del yo frente
a sentido exagerado de uno mismo. Peculiaridad en los procesos del pensamiento y en la conducta. Despreocupación por las normas sociales y las necesidades de los demás. La investigación sobre niños de alto riesgo solo indica que hay una ligera relación entre los perfiles psicológicos apreciados durante los primeros años de vida y la psicopatología posterior, con la excepción de la impulsividad y falta de autocontrol infantil, y la posterior conducta antisocial o delictiva, así como entre la reactividad psicofisiológica e hipersensibilidad al estrés y la posterior aparición de trastornos afectivos o de ansiedad. Una tercera asociación consiste también, y se ha observado, entre presencia de importantes anomalías neurocognitivas en la infancia y el desarrollo posterior de trastornos del espectro esquizofrénico. No obstante, la predicción de la psicopatología en la adolescencia y la edad adulta a partir de características de la infancia es tan modesta, tal vez porque algunos niños con perfiles de riesgo tienen la suerte de encontrar más tarde ambientes que les proporcionan apoyo, es decir, factores de compensación. O porque aquellos que viven en circunstancias adversas poseen un temperamento que les permita desarrollar estilos de afrontamiento eficaces, es decir, mecanismos de protección. Parece probable que la manifestación de los trastornos psicológicos exige la combinación de al menos 3 factores independientes: un determinado temperamento vulnerable, un ambiente que amplifique la vulnerabilidad psicológica y estresores que precipiten la aparición de los síntomas. La probabilidad de que coexistan los 3 factores en un determinado niño suele ser baja, como demuestran los estudios epidemiológicos. Este punto de vista está en consonancia con los modelos de vulnerabilidad y difiere de las explicaciones ambientalistas lineales, que asumen que cierto tipo de experiencias, por ejemplo, el abandono afectivo o el maltrato infantil, establece una secuencia de resultados que normalmente conducen a un trastorno psicológico, lo cual no está en consonancia con los datos empíricos. Digamos, finalmente, que la confluencia de los 3 factores antes citados no presupone necesariamente que en el origen de los trastornos psicológicos opera siempre un determinado o un determinismo temprano. Quienes así piensan sostienen que durante el desarrollo nada del pasado se pierde y que el presente viene dirigido por el pasado profundo y, en consecuencia, buscan explicaciones históricas en el origen de la psicopatología y restan importancia a otras fuerzas más recientes. Contrariamente, parece más sensato pensar que la confluencia de los factores que dan lugar a un trastorno psicológico puede producirse en cualquier momento del proceso evolutivo y con mayor probabilidad en fases próximas a la aparición de los primeros síntomas. Desde el punto de vista práctico y teniendo en cuenta que la técnica que utilizaremos
para tratar a nuestros pacientes será la hipnosis clínica, estudiaremos ciertas variables de carácter ambiental que debemos tener en cuenta para potenciar nuestro tratamiento de hipnosis clínica. Veamos el punto importante de medicación infantil. Hay que tener en cuenta si el niño ha sido sometido a medicación, debido a que cualquier tipo de tratamiento, por ejemplo, el menor puede ser alérgico, puede estar medicado si posee TDAH, puede haber tenido cualquier virus y haber estado medicado. Es importante estudiar los antecedentes del diagnóstico. Interesante la utilización de infusiones. Otro punto importante, la nutrición. En primer lugar, tendremos que estudiar cuál es la rutina alimenticia del menor y realizaremos algunas aportaciones que serían recomendables. Comentaremos cuáles alimentos puede producir mayor malestar emocional y físico en el menor. Es adecuado que el menor realice 5 a 6 comidas al día. Explicar a los padres cuáles deben ser los hábitos alimenticios que debe de tener su hijo. ¿Qué productos pueden ser combinados y cuáles no? Por ejemplo, ensaladas, pescados, legumbres. Eliminar ciertos productos que pueden tener propiedades estimulantes o intentar disminuir cantidades. Por ejemplo, bebidas energéticas, dulces, etc. Siempre hay tiempo para reforzar a tu hijo con algún tipo de producto no recomendable. Para algo están los fines de semana. Sistema de reforzamiento. Y por último punto, importante establecer el planning alimenticio con colaboración del menor. Una buena actividad es proponerle que colabore con el calendario alimenticio, siempre y cuando no se sobrepase los límites. Veamos otro punto importante que es afrontamiento del estrés. Los aspectos como ir al colegio y la vida social a veces generan presiones que pueden resultar abrumadoras para algunos niños. En calidad de padre o de madre, usted no puede proteger a sus hijos del estrés, pero puede ayudarlos a desarrollar formas saludables de afrontar y de resolver los problemas cotidianos. A veces los padres consideran adecuado propiciar la interacción de sus hijos por medio de actividades grupales, como deportivas, culturales. En ocasiones, lo que puede ser un beneficio puede desembocar en un perjuicio. Es por ello que sería adecuado asesorar a los padres, tomar con más claridad decisiones que impliquen a sus hijos. Comuníquele su interés con claridad. Hable con su hijo para comprender qué le preocupa. Si es posible, ponga nombre al sentimiento que cree que puede estar experimentando su hijo. Tengo la impresión de que todavía sigues enfadado por lo que te pasó en el recreo. No debería sonar como una acusación. Por ejemplo, ¿pero qué pasa contigo? ¿Todavía sigues enfadado por lo que te ocurrió el otro día? Ni tampoco poner a su hijo en un aprieto. Solo se trata de una observación, para demostrarle a su hijo que a usted le interesa saber más cosas sobre lo que le preocupa. Escuche a su hijo. Pida a su hijo que le cuente lo que le preocupa.
Escuche calmada y atentamente, con interés, paciencia, amplitud de miras y demostrando lo mucho que le importa. Evite la tendencia a juzgar, culpar, dar sermones o decir lo que usted cree que debería haber hecho su hijo. La idea es permitir que los problemas y sentimientos de su hijo sean escuchados. Intente averiguar lo sucedido, haciéndole preguntas del tipo de ¿y entonces qué pasó? Tómese su tiempo y permita que su hijo también tome el suyo. Comente brevemente los sentimientos que cree que podría estar experimentando su hijo. Por ejemplo, usted puede decir: debe haberte molestado bastante. No me extraña que te enfadaras si no te dejaron jugar en el partido. O debe de haberte parecido de lo más injusto. Comunicándose de este modo, demostrará a su hijo que entiende cómo se siente y por qué, y lo mucho que eso le importa. Sentirse comprendido y escuchado ayudará a su hijo a sentirse apoyado por usted, lo que es especialmente importante en los momentos de estrés. Ponga nombre a lo que le ocurre a su hijo. Muchos niños todavía no tienen palabras para expresar sus sentimientos. Si su hijo parece enfadado o frustrado, utilice estas palabras para ayudarlo a identificar las emociones por su nombre. Expresar los sentimientos con palabras ayuda a los niños a comunicarse y adquirir autoconciencia emocional. Los niños que son capaces de hacerlo son menos propensos a llegar a este punto, en que las fuertes emociones se expresan mediante reacciones y comportamientos extremos, en vez de mediante palabras. Ayude a su hijo a pensar en cosas a llevar a cabo. Si existe un problema específico que le está provocando estrés a su hijo. Hablen juntos sobre qué hacer. Anime a su hijo a pensar en ideas al respecto. Puede utilizar la técnica de la lluvia de ideas, en caso necesario, pero no haga usted todo el trabajo. La participación activa de su hijo le ayudará a construir la confianza en sí mismo. Apoye las buenas ideas de su hijo y aporte ideas complementarias en caso necesario. Hágale preguntas del tipo: ¿cómo cree que esto funcionará? ¿Cómo crees que esto funcionaría? ¿Cómo lo harías hacer? ¿Cómo lo harías? Escuche y avancen hacia adelante. A veces hablar, escuchar y sentirse comprendido es todo lo necesario para ayudar a que las frustraciones de un niño empiecen a aligerarse. Después, intente cambiar el tema de conversación y avancen hacia algo más positivo y relajante. Ayude a su hijo a pensar en algo que le permita sentirse mejor. No dedique al problema más atención de la necesaria. Limite el estrés a que se somete su hijo siempre que sea posible. Si ciertas situaciones están provocando estrés en su hijo, fíjese en si hay formas de cambiar las cosas. Por ejemplo, si un exceso de actividades extraescolares estresa a su hijo a la hora de hacer los deberes escolares, podría ser necesaria limitar estas actividades para que pueda dedicar más tiempo y energía a los deberes. Este
presente y disponible. A los niños no siempre les apetece hablar sobre lo que les preocupa. Y muchas veces está bien que sea así. Deje claro que su hijo sabe que usted estará a su lado cuando tenga ganas de hablar, aunque a un niño no le apetezca hablar. Generalmente no quiere que a sus padres lo dejen solo. Puede ayudar a que su hijo se sienta mejor simplemente estando presente, haciéndole compañía, pasando tiempo con él, de modo que si usted se da cuenta de que su hijo está abatido, preocupado o teniendo un mal día, pero no tiene ganas de hablar sobre ello, inicie una actividad que puedan hacer los dos juntos. Salgan de paseo, vean una película, jueguen a baloncesto o cocinen pastas al horno. No es agradable saber que su presencia es fundamental. Sea paciente, en calidad de padre o de madre. Duele ver a un hijo infeliz o preocupado, pero intente no dejarse llevar por la necesidad de resolver todos los problemas. Contrariamente, concéntrese en ayudar a su hijo, sin prisas, pero sin pausas, a convertirse en una persona que sabe solucionar sus problemas, un niño que sepa cómo afrontar los altibajos de la vida, expresar sus sentimientos con ganas, calmarse cuando sea necesario y recuperarse para volver a intentarlo de nuevo. Los padres no pueden resolver todos los problemas de sus hijos a lo largo de la vida, pero pueden enseñándole estrategias de afrontamiento saludables. Usted preparará a su hijo para afrontar las tensiones que les dejará el futuro. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Patrones de sueño y descanso. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.